En esta ocasión vamos a tratar los circuitos para retención de datos, que es una continuación del tema anterior de los muestradores de impulso, tratados aquí en el análisis de sistemas de control en tiempo discreto. Esta sección se ubica en el libro de Ogata, Sistemas de tiempo de control en segunda edición, en la sección 3.2. Recordemos que en el circuito de impulsos tomaba una señal en la cual era una secuencia de impulsos acotada por una señal que en este caso lo podríamos representar como una señal moduladora o una señal que acotaba o limitaba las amplitudes de estos impulsos. Esto recuerden que eran la apertura y la interrupción, conexión de un interruptor artificial, en el cual cortocircuitaba y obtenía esta señal en un tiempo aproximadamente de cero y con un periodo constante. Así que teníamos estas condiciones iniciales en la cual el periodo era significativamente constante y el tiempo de interrupción de él era mucho menor que la constante de tiempo más significativa del sistema. Entonces la retención de datos es un proceso en el cual se trata de restaurar o aproximar ese tren de impulso acotado por la señal, en el cual va a actuar en los periodos de interrupción de 0 a t. Entonces se va a aproximar dentro de este espacio entre muestreo de forma en la cual se aproxime a la señal continua discretizada. Entonces matemáticamente lo podemos definir como una aproximación ht en la cual actúa en el tiempo de kt a kt más 1, en donde esta señal la podemos aproximar mediante un polinomio tau, en el cual está definido según esta ecuación. Recordemos que cuando hkt más tau, donde tau sea igual a 0, o sea que está en un impulso, hkt debe ser igual a x de kt, o la señal de tren de impulsos. Entonces en el último término, en donde se encuentra a sub 0, se reemplaza por xkt, que sería entonces estos trozos de C, o estas partes de C. Según el grado de n se define este circuito de extrapolación de datos al enésimo orden. De este modo, si n igual a 1, entonces se conoce como retenedor de primer orden, y así sucesivamente. Entonces el retenedor de datos utiliza n más 1 datos discretos anteriores para tratar de generar esta señal hkt más tau. Entre más sea el grado de este restaurador de señal entre retención de datos, mayor sería la aproximación de la señal discretizada con respecto a la señal análoga o continua original. Sin embargo, esta aproximación se desvirtúa por el tiempo requerido para esta restauración, ya que él obtiene datos anteriores. Entonces se agrega un retraso adicional al sistema cuando el retenedor es de mayor grado. El retenedor más sencillo es el retenedor de orden 0. Cuando n igual a 0, en el anterior polinomio, si reemplazamos, nos queda que el retenedor hk más t más tau es igual a xkt. El retenedor de orden 0 se denomina a este retenedor cuando n vale 0. En este caso, si se reemplaza n dentro del polinomio de extrapolación, nos quedaría en que hkt más tau es igual a hkt. Esto quiere decir que este retenedor mantiene, por su nombre lo indica, mantiene el término anterior hasta que un nuevo impulso se establezca en x de kt. Por ello viene su forma de escalera. Entonces, por ejemplo, dentro de este periodo de x de 0 y de x de t, cuando k vale 0 y k vale 1, hasta que no llegue a una nueva amplitud en k igual 1, x de k0 se mantiene constante. De allí viene el nombre bien llamado de
retenedor, sujetador o de generación de señal de escalera. Vamos rápidamente a analizar el análisis matemático de pequeño sistema de reconstrucción de señal, en el cual empieza con un generador de impulso, un mostrador por impulso, seguido por un retenedor de onda cero. Entonces tenemos acá las variables, que sería la xt, que es la señal con respecto al tiempo, x de kt sería la señal discretizada, y el retenedor de orden cero, que genera una señal H1T. Consideremos estos dos sistemas, en el cual el otro, H2, que sería una señal discretizada con una función de transferencia en la cual vamos a hallar. Esta función de transferencia en la entrada se encuentra mediante un operador x asterisco ds, que sería la señal discretizada pero representada mediante la transformada Laplace, en la cual es generada por un delta de Dirac o un generador de tren de impulso. Entonces H1 sería el tren de impulso con, este sería el operador de retención de orden cero, en lo cual consta de una sumatoria pues infinita de la cantidad de pulsos esta señal. Entonces se puede representar finalmente por la sumatoria de x de kt por 1 menos t más k, la señal discretizada y el polinomio de orden cero, en donde k va de 0 a infinito. Recordemos que la transformada Laplace de 1 de t menos kt es Euler a la menos kts sobre, reemplazamos esto en la anterior fórmula, nos quedaría que la sumatoria de 0 a infinito sería x menos kt menos resultado de Laplace. Entonces finalmente la primera fórmula del primer sistema de H1 de t aproximado sería 1 menos epsilon a la menos ts sobre eso, y la sumatoria desde 0 a infinito de este término, sugiriendo que la transformada Laplace de la segunda señal sería igual a la transformada Laplace de la primera señal representada, en la cual consta de los mismos elementos de reconstrucción, tal como el generador de impulso y el retenedor de onda cero. Entonces podemos decir a igualar que H2 también sería igual a esta fórmula o a este resultado de esta sumatoria de aproximación de señal, así tal cual como se encuentra en la parte de abajo. Entonces, si x de t de s, que es esta sumatoria que ya se analizó en el circuito de impulsos, es igual a esto, entonces se deduce que la función de transferencia de H0, la función de transferencia de retenedor de onda cero, sería 1 menos Euler a la menos teta sobre S. Entonces aquí tendremos el modelo matemático del muestrador mediante impulso y la función de transferencia de ella. La ecuación matemática en la cual utiliza el retenedor de onda cero, así análogamente al retenedor de orden superiores, se determina por la serie, que en este caso para el retenedor de 1 se establece como h kt más tau igual a x más kt, en la cual recuerden que hasta aquí venía el retenedor de onda cero y se le adiciona este término. Este término, viéndolo visualmente, así aproxima el retenedor de orden 1. Lo que hace es mantener el valor de la muestra anterior, así como la del presente, y mediante la extrapolación entonces predice el valor de la muestra siguiente. Esto se logra mediante una generación de la pendiente de salida, tal cual como la vemos aquí, igual a la pendiente de un segmento de la línea que se conecta con la muestra actual y la anterior, y esto se proyecta desde el valor en que de la muestra se establece. Así, desencadenando la ecuación anterior, podemos establecer la función de transferencia que guía el retenedor de orden 1, que sería 1 menos Euler a la menos ts por ts más 1 sobre ts cuadrado. Entonces, en conclusión, podemos establecer que mientras que el tiempo de ancho de pulso sea lo suficientemente pequeño con respecto a la constante general del sistema completo, entonces se puede utilizar el circuito de muestreo, circuito de retenedor, para
la regeneración o la aproximación de la señal anterior, en el cual esta aproximación utilizando la transformada se puede discretizar estas señales análogas y tratarlo de igual manera como se tratan con las señales continuas, y mediante el muestrador real y el retenedor de cero se puede convertir con una muy buena aproximación las señales continuas a partir de las señales discretas.